Muchas bendiciones. Vamos a compartir con ustedes un mensaje que lo titulamos Se trata de ti, se trata de ti. Y vamos a estar hablando del profeta Jonás y del problema que tenía Jonás, un problema que tenía Jonás con el pueblo con la ciudad de Nínive. Tenía un problema bien grande él. Vamos a estar hablando sobre qué en realidad, cuál era la realidad del problema que tenía Jonás. O sea, Dios lo mandaba a predicar a Nínive para que se arrepintiera, ¿verdad? Pero Jonás se rehusaba a hacer eso. Entonces, ¿cuáles eran los motivos que llevaban a Jonás a no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era en realidad lo que hacía que aquel profeta no cumpliera el destino? O sea, el propósito que Dios le estaba encomendando. ¿Cuál era el problema que él tenía? Entonces, vemos algo muy importante aquí, que Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Él tenía muchas razones por las cuales no quería ir ahí a ese lugar. Porque dice Jonás, le decía al Señor, le decía: yo te conozco, sé que si yo les predico de arrepentimiento, ellos se van a arrepentir y van a venir a ti, tú los vas a perdonar. Y yo sé que yo te conozco, o sea, Jonás conocía a Dios. Pero el problema de Jonás era: y lo que me hicieron a mí, y lo que le hicieron a tu pueblo ellos, a ti se te olvidó. O sea, Jonás estaba tomando justicia en sus propias manos. Entonces vemos que el problema que tenía Jonás, Dios no estaba mandando a Jonás a predicar a ese lugar, tanto por la ciudad, ¿verdad? Por la ciudad iba a ser destruida. Al fin y al cabo siempre fue destruida Nínive. El asunto era el corazón de Jonás. El problema cuando nosotros nos mandan a pedir perdón o a hacer un favor a los que nos han hecho mal, el asunto no es con ellos, el asunto es con nosotros. Entonces Dios le estaba diciendo a Jonás: Jonás, no se trata de lo malo o de lo que te hicieron a ti. O sea, yo soy un Dios justo, le decía el Señor a Jonás. Me imagino que Dios trataba de hablarle a su corazón y le decía: yo soy un Dios justo, Jonás. No se trata de que tú vayas y que lo que te hicieron o lo que te dijeron o por lo que tú te ofendiste, eso va a quedar en el olvido. No, la vida no es así. La justicia de Dios tarde que temprano llega. Pero Jonás no entendía esta parte. Jonás pensaba: esto no hicieron mal a nosotros, porque efectivamente los asirios estaban en esa ciudad. Los asirios eran alguien que oprimía demasiado al pueblo de Israel. Eran alguien que habían hecho mucho daño a Israel. Entonces, Jonás dice: ¿cómo tú te puedes olvidar de todo lo que me hicieron? Y aparte de eso, tú me mandas a predicarles de arrepentimiento y los vas a recibir como si nada. Parece una injusticia. Y Jonás estaba en eso. Entonces decía: ¿cómo yo puedo llegar a un lugar y decirle, arrepiéntanse y conozcan al Dios mío, que no le interesa lo que me hicieron ustedes? Ese era el mensaje que Jonás les quería dar. Pero Dios decía: Jonás, no se trata de ellos. Mira, lo que ellos siembren van a cosechar mañana. La vida es como una factura que tú vas acumulando cada día y tarde que temprano te toca pagar lo que hiciste. No porque Dios es un Dios castigador, no porque Dios esté esperando a alguien para dejar caer su ira, sino porque Dios te deja que tú hagas un montón de cosas, pero a la larga el que construye su castigo y el que construye su camino eres tú. No es Dios que te castiga por hacer determinada cosa. No es Dios que está pendiente a ver a qué horas te equivocas para dejar caer su ira. Eres tú mismo que vas construyendo tu propia vida. Tú vas acumulando tu propia factura. Y si has sembrado mal, pues vas a cosechar mal. Esto era lo que Jonás no entendía. Entonces Jonás le decía: tú tienes que perdonar a tu adversario. Tú tienes que perdonar a tu enemigo. Tú tienes que pasar por alto la ofensa. ¿Sabes por qué? Porque los que te hacen mal, tarde que temprano esa factura le va a salir al camino. Pero tu corazón me interesa. Es tu corazón el que yo estoy detrás. Detrás de tu corazón el que yo estoy. Porque fíjate, Jonás, eso que tú tienes,
dentro de tu corazón que no los perdonas a ellos. Tú no perdonas lo que te han hecho. Tú aún no los perdonas porque te mando a decirles que se arrepientan, que se vuelvan a mí y tú no quieres ir. Yo estoy probando tu corazón. Yo estoy viendo que cuando yo te digo, ve a predicarles, tú buscas por otro lado. Yo estoy viendo que cuando yo te mando a predicarles, tú prefieres que te traiga un pez y que te traiga la fuerza, pero tú jamás quieres ir por tu cuenta. Entonces, todas estas cosas estaban en el corazón de Jonás. Estamos hablando de algo serio aquí. Un profeta, alguien que conoce a Dios, alguien que está dentro de los parámetros que podemos decir de Dios, dentro del círculo de Dios. Pero hay gente que conoce de Dios, gente que de verdad quizás está sirviendo, gente que de verdad le han predicado el evangelio, gente que de verdad, o sea, tienen la gracia de Dios. Y tienen este problema como el de Jonás, que se llama falta de perdón. La falta de perdón en el corazón nos puede hacer perder la salvación. Es que tú puedes hacer muchas bondades con los demás. Y es que tú te puedes santificar toda tu vida. Y es que tú puedes dar todo tu dinero a quien te agrade. Y es que tú puedes hacer muchas cosas y tener mucha fe. Y es que tú puedes tener todas las revelaciones y las profecías y conocer el reino de los cielos. Pero una falta de perdón te puede hacer perder la salvación. Una falta de perdón atenta contra la vida de tu prójimo, atenta contra una persona. Entonces tú andas cautivo a una persona. Entonces no se trata de la persona, se trata de ti, se trata de tu salvación. Entonces Dios quería hacer entender a Jonás, Jonás, no se trata de ellos. Ellos al final van a terminar como van construyendo su camino. Se trata de ti, yo estoy contigo, es a ti que te necesito bien. Entonces, la falta de perdón es un terreno preparado para Satanás. La falta de perdón es un terreno que tú le preparas al enemigo y le dices, siembra, que yo estoy disponible. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es un terreno donde crece una raíz de amargura. Crece una raíz de amargura. En la falta de perdón crece una raíz de amargura. Y cuando crece la raíz de amargura, entonces le da lugar a que nazca un árbol con muchas ramas. Y cuando da lugar a que nazca un árbol, entonces va encaminado a que ese árbol dé fruto. Entonces tú ya estás listo para dar fruto. Pero el fruto que estás dando ahora a los demás no es que te nació de ayer o es que de repente estás así, no. Ese fruto tiene una raíz que fue plantada en un terreno. Por lo tanto, la falta de perdón es un terreno donde tú siembras una raíz de amargura y esa raíz de amargura da como resultado un árbol y ese árbol da como resultado frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de resentimiento, frutos de frustración, frutos de indignación, frutos de enojo, de fastidio, frutos de amargura, frutos que no soportas, no toleras a los demás, frutos que tú estás bien, pero de repente todo te molesta, frutos donde tú explotas por mínimas cosas, frutos que te molestan cosas que jamás le molestarían a otras personas. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, entonces esto se libera de una manera yendo a la raíz que lo provocó, yendo a ese terreno donde nosotros empezamos a hacer crecer esa raíz. La falta de perdón es un terreno donde crece una raíz de amargura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. Deja a tu adversario libre, porque Dios es justo y al final cada quien encamina su vida hacia el bien o hacia el mal. Dios dejó algo que se llama libre albedrío. O sea, el hombre va por la vida cosechando lo que quiere, bien o mal, pero al final el resultado, quien lo va a tomar es la misma persona. O sea, si yo cosecho bien, yo voy a cosechar bien. Si yo cosecho mal, voy a cosechar mal. No significa que aquel cosechó mal y que yo voy a cosechar lo mal que cosechó. No. Entonces, Dios está diciendo a Jonás, deja a tu adversario. Perdona a tu enemigo. No se trata de ellos. Ellos ya tienen su paga sembrada.
Aún así Dios tiene misericordia de las personas. Aún cuando han sembrado mal, Dios les manda un fruto de arrepentimiento para que se vuelvan al camino. Y estas personas reconocen quiénes son. Y esta persona, quizá Jonás le dice, ¿sabes qué? Cuando tú vayas y les prediques, quizás se arrepientan y te pidan perdón a ti más bien. ¿Por qué no pruebas así? Pero Jonás se indignaba y Jonás se molestaba y Jonás se enojaba. ¿Por qué? Porque había un terreno donde él había hecho crecer una raíz de amargura. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros dejamos crecer una raíz de amargura en nuestra vida, dice que contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Dice Hebreos que dice que cuando nosotros, dice, no sea que brotando una raíz de amargura venga a contaminar a otros. O sea que cuando una persona tiene falta de perdón, no solo el terreno de él está contaminado de amargura, sino que contamina su entorno, contamina su alrededor, contamina a los que están más cercanos y les hace daño. ¿Por qué? Porque esos son los frutos que da. Amargura. La falta de perdón produce amargura. Amargura de espíritu, produce molestia, produce fastidio, produce explosión de carácter, produce muchas cosas. Pero tú no estás explotando hoy porque hoy estás así. Tú no estás mal porque es que este día estás así. No, tú estás mal porque tienes un terreno allá con una raíz que hay que cortar. Con una raíz que hay que reconocer. Yo tengo esta raíz y ya tengo un árbol y estoy dando frutos de amargura ya. Entonces es necesario que cortemos de raíz, perdonemos al adversario. Esto era lo que decía Dios a Jonás. Jonás, no se trata de aquello, se trata de ti, por favor. Ya, recapacita, entiende que tu corazón, si tú tienes esa falta de perdón, tú puedes perder tu salvación, porque atenta a la vida de una persona. Porque todo lo que tiene que ver con otras personas, todo lo que a mí me molesta de las otras personas y tiene que ver con otra persona, eso significa que yo no amo a mi prójimo y estoy violando la ley número 1 del cielo que se llama amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que atenta contra los demás que yo tengo en mi corazón, que atenta contra los demás, entonces eso se llama falta de perdón, atentar contra el prójimo, y eso nos puede hacer perder la salvación. Por muy bondadosos que seamos, por muy buenos que seamos, por buen comportamiento que tengamos, por muy santos que seamos, por muy sacrificados que seamos, porque andemos como el mejor que no hace nada, que todo lo hace bien, pero si nosotros tenemos falta de perdón, vamos a perder la salvación, porque la misma palabra dice, no es por obras, se trata del corazón. No es por obras ni por tu comportamiento, ni por lo que hagas, ni por lo que digas, ni por las bondades que tengas, es tu corazón. Es tu corazón. Entonces no se trata de ti. Se trata de ti, perdón. Se trata de ti, le decía el Señor a Jonás. No se trata de ellos, se trata de ti. El asunto lo tengo contigo. Este era el mensaje que Dios le estaba dando al profeta Jonás. Este era el mensaje, una gran falta de perdón que había en su corazón. Una gran falta de perdón que estaba llevando al profeta a desviarse del propósito de Dios y a querer hacer las cosas a su manera. Porque cuando nosotros nos rehusamos a perdonar a los demás, hacemos todo menos lo que Dios está demandando. O sea, crece la desobediencia, crecen muchas cosas a raíz de una falta de perdón. Entonces, es el tiempo de nosotros examinar nuestra vida. Es el tiempo de nosotros predicarle a esas personas, perdonar a esas personas y no solo perdonarlas, sino también ofrecerles la gracia, la misma gracia que nos sostiene a nosotros, ofrecerles la gracia de Dios, aun cuando ha hecho mal, aun Dios no está de acuerdo que te hayan hecho mal, ni tampoco se le olvida el mal que te hicieron, ni cómo tú te sientes, o sea, Él no pasa desapercibido eso, pero es necesario que eso sea cortado ya, es tan necesario que sea cortado. Entonces este era el mensaje que Dios estaba dando al profeta Jonás. Jonás, no se trata de ellos, se trata de ti, se trata de tu corazón.